Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Docencia Creativa, un espacio para la innovación y el cambio educativo. Bienvenidos maestros de primaria, de educación básica de Ciudad Juárez. Un saludo muy afectuoso para todas y todos ustedes. Les recuerdo que este es un proyecto de innovación y cambio educativo de acceso libre que tiene como objetivo la socialización de contenidos derivados de la investigación educativa desde el enfoque socioconstructivista más apegado a la perspectiva sociocultural. Pues bueno, en este segundo video de la rúbrica vamos a abordar algunos principios teóricos de la evaluación por rúbricas y vamos a hacer un recorrido en esta segunda entrega sobre algunas ideas. El tema de la evaluación es muy amplio, pero vamos a abordar algunas ideas críticas que me parecen muy importantes para poder eh, pues reenfocar el proceso de la evaluación como un proceso de reflexión centrado en el aprender a aprender. Siendo así, principios, pautas y proceso de diseño de la evaluación por rúbricas serán abordados en este segundo video. Bueno, les comento también que la idea de segmentar en bloques un poco más manejables los videos pues tienen como objetivo que estos sean más amables, por así decirlo, y nos puedan dar más flexibilidad al momento de abordar estos contenidos. Pues bien, primero que nada me gustaría recordarles que en este primer video de la evaluación por rúbricas habíamos hecho una introducción de dos temas genéricos que me parecen estratégicos, que están centrados en la evolución de la profesión docente y en un eje en particular que es vernos a los docentes como diseñadores de entornos enriquecidos de aprendizaje, el docente como un diseñador, como un profesional del aprendizaje, como con una identidad profesional que va evolucionando y que va transformándose a la par de las dinámicas de cambio de la sociedad de la información y sumado esto a la coyuntura que vivimos sobre la pandemia, pues queda todavía más evidenciado por qué es importante retomar esta propuesta de que somos diseñadores de entornos de aprendizaje enriquecido, donde se van vinculando diferentes elementos críticos como la educación inclusiva, la educación para la diversidad desde el enfoque socioemocional, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para enseñar y aprender. Y en este caso el videotutorial de la planeación y ahora este segundo videotutorial de la evaluación por rúbricas, pues vienen a complementar, digamos, un panorama más o menos general. Les pido que puedan consultar los links a los diferentes videos que voy a dejar aquí agregados en el YouTube y nos puedan seguir acompañando aquí en Docencia Creativa, un espacio de intercambio de ideas, de tolerancia, de democracia, de crecimiento profesional, siempre de manera positiva y propositiva. Pues siendo así, vamos a hacer mención de que la evaluación es un proceso y la rúbrica una herramienta de interacción entre maestro y estudiante. Ambos elementos son motivos para establecer un darse cuenta. Es ahí desde donde les propongo reenfocar el proceso de evaluación. Somos evaluados, autoevaluados, coevaluados para poder darnos cuenta de dónde estamos y hacia dónde vamos. Es un camino. El aprendizaje es un camino donde vamos encontrando en nosotras mismas y nosotros mismos momentos críticos que merecen una reflexión y por los cuales podemos tomar decisiones de hacia dónde continuar nuestro camino de aprendizaje, buscando siempre la mejora permanente. Y esa es la idea principal de este darnos cuenta, una posibilidad de crecimiento y mejora sobre el desarrollo del alumno. Y me gustaría también retomar esta idea de que la evaluación, más que la calificación a la que estamos acostumbrados, somos calificados o somos evaluados, hay una diferencia muy grande y hay que recordar que lamentablemente en los procesos de calificación hay una connotación emocional que quien recibe esa calificación pues indudablemente genera
movimientos emocionales que la mayoría de las veces no son positivos. Eres una persona de 10 o una persona de 6 y eso es un proceso emocional que en algunos casos es complejo de procesar. Esa sería una de mis primeras reflexiones. Evaluamos para darnos cuenta de dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en este proceso de evaluación, pues finalmente hay un experto, que es el docente, que guía al aprendiz mediante la evaluación al crecimiento y mejora de sí mismo. Y en esta idea, la rúbrica será un andamiaje psicológico, un artefacto, como lo manejamos en la teoría de la sociocultural de Vygotsky. La rúbrica es un artefacto que ayuda y acompaña a través de una serie de ayudas y de elementos muy puntuales y específicos a que nuestros estudiantes puedan darse cuenta de qué falta por andar en el camino para lograr estos objetivos de aprendizaje de una manera transversal, longitudinal y cada vez más compleja en la ejecución de una actividad que sea significativa para nuestros estudiantes. En esta misma línea de ideas, la siguiente diapositiva hace mención de alguna de estas reflexiones que me parecen muy interesantes, muy importantes. Me voy a posicionar por acá para que no estorbe a las letras. Entonces este sería el objetivo como más ambicioso de esta segunda entrega del video tutorial de evaluación por rúbricas. Primero mencionar que la rúbrica es una de tantas estrategias para poder generar la evaluación y en este caso la hemos abordado como cualquier otra estrategia que en otros videos me gustará mucho compartir, sobre todo algunas estrategias de carácter más vivencial, más de la identidad del aprendiz, como las narrativas y otro tipo de estrategias que logran profundizar de una manera importante en la subjetividad de nuestros alumnos. Pero bueno, en esta ocasión la propuesta es poder hacer una salida, una relación entre el diseño de actividades de aprendizaje, el diseño de la evaluación como un darnos cuenta y las posibilidades que tiene, las posibilidades técnicas que tiene la rúbrica para poder establecer niveles de desempeño para que el aprendiz, el estudiante, se dé cuenta dónde está y hacia dónde va. Que es lo que se abordará en el tercer video de este video tutorial, así que por favor síganos acompañando aquí en Docencia Creativa. Bueno, primero que nada comentarles que el maestro habrá de establecer un diagnóstico adecuado para acompañar mediante el diseño de actividades, que ya se aborda esto en el video tutorial de la planeación, el aprendizaje y desarrollo de nuestros estudiantes. Una vez que se tienen diseñadas las actividades de aprendizaje, que se ha logrado establecer el contexto desde dónde se parte en el diseño de estas actividades y hacia dónde se quiere ir en lo que se denomina en la planeación como la transversalidad, pues bueno, viene esta segunda parte, ya que están diseñadas las actividades y están integradas en un todo coherente, viene esta segunda parte de acompañar la ejecución de estas actividades de aprendizaje mediante un proceso de evaluación que le pueda hacer comprender a nuestros estudiantes dónde están y hacia dónde tienen que seguir caminando. Esto lo abordaría con un ejemplo, digamos, cotidiano. Lamentablemente en las instrucciones hay algunas instrucciones o diseños instruccionales que solo indican que hay que hacer un ensayo, pero no se nos explica o no se nos explicó, esto por lo menos a mí me ocurrió en la preparatoria y en la universidad, que son las fases, los elementos que van constituyendo un ensayo. Se nos dijo de manera general que un ensayo implica una introducción, un desarrollo y un cierre, pero en realidad poder establecer un diseño instruccional de una actividad de aprendizaje tan compleja como el desarrollo de la escritura conlleva describir de una manera pausada y transversal cuántos son los elementos que constituyen esta actividad de aprendizaje. En esta idea o con esta idea, reivindicar que una vez que tenemos diseñada la actividad de aprendizaje, esta habrá de alinearse obviamente al proceso de evaluación. Y en este caso se acompaña o se ajusta de manera muy
flexible la evaluación mediante rúbricas, dado que están centradas en la evaluación del desempeño, y este desempeño puede ser graduado por el profesor de acuerdo a lo que está observando de sus alumnos desde la zona de desarrollo real, cuáles son esos aprendizajes previos y paulatinamente irlo escalando. Por lo tanto, actividad de aprendizaje y evaluación son parte de un mismo proceso y el problema es cuando no logramos alinear estos elementos. Le pedimos, por un lado, a nuestros estudiantes que desarrollen, que cumplan con cierta actividad de aprendizaje, pero esta, al no estar alineada con una evaluación adecuada, queda escindida, queda fragmentada y por lo tanto esto genera una inestabilidad emocional y mental, por así decirlo, bastante fuerte en nuestros estudiantes. ¿Cómo me piden esto si hay una contradicción? Y ese elemento emocional es el que viene acompañado siempre, esa connotación emocional a la evaluación. ¿Cuántas de nosotras y nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida un bajón emocional derivado de una calificación inadecuada que no ha sido ajustada realmente al contexto, a la situación de la ejecución de una actividad de aprendizaje? Por eso hay una fractura. Metodológicamente hay una fractura porque no existe esta alineación y por lo tanto hay un efecto emocional en quien recibe la calificación, en el mejor de los casos, dado que, como decía hace un momento, evaluación y calificación, a mí me gustaría separarlos, son dos cosas totalmente diferentes. Es cierto que la evaluación podrá derivar en una calificación cuantitativa, pero finalmente recomiendo que deba estar centrada en un proceso más amplio, que es lo que comentaba al principio, darme cuenta. Evaluar los aprendizajes en su complejidad y contexto, específicamente lo que refiere al desempeño que se manifiesta en el logro de una actividad. Esto queda circunscrito a lo que comentaba hace un instante en la idea de que la actividad de aprendizaje, al estar situada y contextualizada y al ser una actividad de aprendizaje activa, participativa, constructiva, como lo abordamos en el diseño de la planeación, pues tiene una salida, digamos, natural a una evaluación que logre realzar la voz del aprendiz, del estudiante. ¿En qué sentido realzar la voz? Pues bueno, finalmente la actividad de aprendizaje está enfocada a ser resuelta, a ser ejecutada por el estudiante. Al lograrse esa ejecución, ojo, al lograrse esa ejecución, hay un sentimiento de logro, de satisfacción. He logrado terminar esta actividad y al terminar me he dado cuenta que he crecido. Ese proceso psicológico es muy importante producir en nuestros estudiantes para, en la medida de las posibilidades del entorno enriquecido de aprendizaje, fomentar un adecuado ambiente emocional. El desempeño dentro de la teoría de los enfoques socioconstructivistas es muy importante. Estamos evaluando cómo una persona logra ejecutar, logra desempeñarse en la resolución de una actividad, en el hacer. Y este hacer queda contextualizado en una estrategia más amplia porque se está haciendo una actividad significativa que le va a dotar de sentido a lo que hace el aprendiz. Por lo tanto, el desempeño será muy importante como guía, como indicador, para poder comprender, solucionar, intervenir, resolver algo que el estudiante está ejecutando y que lo hace partícipe activo del mundo que lo rodea. Es decir, aprender ya no queda como escindido de la realidad, se conecta más a las actividades que le son significativas a nuestros estudiantes, logra darse cuenta de cómo está creciendo, cómo hay un desarrollo en él, en ella, y por lo tanto hay una connotación emocional positiva. Asimismo, no existirán listas de actividades, ni listas de verbos, ni mucho menos lista de niveles de desempeño estandarizados. Esto es muy importante porque al tratarse de un enfoque, de una evaluación contextuada, no podríamos considerar que hay
niveles precisos y ajustados a los que el alumno tenga que llegar necesariamente, porque las capacidades, las competencias, los aprendizajes previos, las actitudes, las habilidades de nuestros estudiantes pues son múltiples y por lo tanto el ajuste permanente desde una visión de aprendizaje situado y de enseñanza situada pues lo que nos ayuda es a entender que la actividad de aprendizaje deberá responder a esas necesidades y por lo tanto la evaluación alinearse a la observación de cómo el estudiante resuelve, ejecuta esta actividad de acuerdo a esas situaciones, a esas condiciones contextuales. Por lo tanto, la evaluación es un proceso en permanente ajuste y es algo que no hay que olvidar porque este ajuste pues sí implica un grado de complejidad importante en la revisión permanente de los procesos de evaluación que estamos llevando a cabo ciclo escolar tras ciclo escolar, semestre tras semestre, porque no podemos considerar que nuestros estudiantes son los mismos cada vez que pasan nuevas generaciones. Habrá que ajustar los niveles de desempeño, habrá que comprender que la ejecución de una actividad depende de muchas condiciones y por lo tanto el proceso de evaluación habrá de ser flexible y el proceso de salida a través de una rúbrica también, ¿sí? Pero esto lo voy a explicar de una manera más técnica en el tercer video, que ya es el desarrollo, la aplicación en la práctica, el diseño de una rúbrica. Así que les pido que en cuanto puedan nos den la oportunidad de ver ese video del desarrollo de la rúbrica. Otra consideración es que se evalúa lo logrado para saber qué hace falta por aprender. Se evalúa para que el estudiante se dé cuenta de su aprendizaje. Volvamos otra vez a la idea de que nos damos cuenta. La evaluación habrá de acompañar, a través de un diseño instruccional adecuado, el darse cuenta del estudiante. Por ejemplo, nivel de desempeño, bueno, regular, excelente. Estos niveles de desempeño no deberían adjudicarle una etiqueta emocional al estudiante, sino más bien que al momento en que el estudiante se da cuenta que no ha ejecutado bien la actividad, pues en este nivel de desempeño sabrá que le hace falta por desarrollar para lograr un mejor nivel. Y esto yo creo que es la clave, la propuesta que les estamos haciendo aquí en Docencia Creativa, porque si somos muy estrictos, creo yo que el proceso de evaluación es a veces más importante que el mismo proceso de ejecución de la actividad de aprendizaje, porque es a través del proceso de evaluación bien llevado, flexible, bien estructurado, como vamos logrando esta transición entre darnos cuenta de dónde estamos y hacia dónde vamos. Otra reflexión es que la evaluación promociona la capacidad de autoevaluación, está totalmente relacionado con lo que les acabo de decir, porque finalmente el estudiante habrá de egresar del nivel educativo de la escuela y en el mejor de los casos tendría que haber desarrollado este darse cuenta. Por lo tanto, no necesito que alguien me diga que estoy haciendo algo bien o algo mal, porque he desarrollado esta capacidad de darme cuenta. Logro la autorregulación y por lo tanto sé cómo puedo mejorar y qué necesito hacer para lograr esa mejora. Esto está asociado a conceptos como la proactividad, la autonomía por aprender, y que son, digamos, el nivel más elevado, más ambicioso sobre la misma perspectiva de aprender a aprender. Aprendo cómo aprendo para desde ahí ir mejorando, dándome cuenta de lo que necesito hacer para alcanzar un mejor nivel de desempeño, tanto en la ejecución de una actividad de aprendizaje como para mí mismo en lo que representa mi vida cotidiana. Otra reflexión es que el diseño de la actividad de aprendizaje establece los niveles de desempeño a evaluar. Existe una relación, un balance, una coherencia entre actividad de aprendizaje y la evaluación. Y esto es de vital importancia. Si nosotros analizamos cómo se ha diseñado la actividad de aprendizaje, cuáles son sus componentes, que otra vez los invito a revisar el video tutorial de la planeación y el diseño de actividades de aprendizaje,
podremos identificar cómo las actividades en sí mismas implican una serie de momentos en su resolución. Esos momentos tendrán que derivar en el proceso de evaluación de un nivel de poca complejidad a un nivel de mucha complejidad, de mucha ayuda educativa a poca ayuda educativa en la ejecución de la actividad, de tal manera que la manera en cómo estoy diseñando la actividad embonará, o más bien la evaluación embonará en esa forma en cómo estoy diseñando la actividad de aprendizaje. La evaluación bajo esta idea se alinea a la actividad diseñada, da sentido a lo que el estudiante es capaz de hacer y lo que puede mejorar para desarrollarse como un actor activo de su contexto de vida, y finalmente resolvemos una de las inquietudes más importantes de la evaluación, que no estamos calificando, estamos acompañando al estudiante para que se dé cuenta de lo que puede hacer para mejorar. La resolución de una actividad de aprendizaje implicará, por lo tanto, momentos, fases, una estructura que el estudiante habrá de reconocer, ejecutar y resolver para alcanzar un desempeño adecuado. Es ahí donde la evaluación se circunscribe, es un darse cuenta sobre el propio desempeño logrado. Otra de las ideas es que aquí radica la complejidad del proceso de evaluación, ya que la rúbrica debería, en el mejor de los casos, acompañar al estudiante desde el inicio del aprendizaje hasta la finalización de todo el ciclo. Si ustedes lo quieren ver como un ejemplo muy cotidiano, es como el instructivo que tenemos cuando compramos algún producto, como un gimnasio que se tiene que armar, que vienen los tubos separados, las rondanas, las tuercas, los tornillos, y el manual, las instrucciones nos van indicando cuál es la secuencia de momentos que tenemos que desarrollar para poder armar todo el aparato. Es lo mismo, es muy parecido, porque una actividad de aprendizaje necesariamente conlleva el acompañamiento en su resolución. Para eso estamos ahí los docentes, para acompañar la resolución de la actividad de aprendizaje. Y es a través del diseño instruccional asociado a la evaluación y que también está alineado a los niveles de desempeño de la rúbrica, como vamos generando estos apoyos, estas ayudas, orientaciones para que nuestros estudiantes logren acercarse cada día, cada momento más a la mejor ejecución, al nivel más adecuado de ejecución de esa actividad de aprendizaje. Por lo tanto, la rúbrica, entendida como una herramienta, como les decía al principio del video, pues es un mapa que orienta al alumno sobre la ejecución de esta actividad. Bueno, tenemos finalmente una tercera diapositiva. Con esto vamos a cerrar este segundo video. Espero que estas reflexiones sean de interés. Son muy generales, hay muchísimo más que decir. Es un campo enorme la cuestión de la evaluación, pero bueno, con estas aproximaciones, con estas reflexiones, espero que vayan quedando posicionadas nuevas posibilidades de reflexión sobre el proceso de evaluación, y con esto entremos en el tercer video a el elemento más práctico de cómo desarrollar la rúbrica desde un término muy técnico, un aspecto muy técnico, pero con estos principios siempre detrás de nosotros, los principios que ya se establecieron en el video de la planeación, también los principios que se establecieron en el video del docente como un diseñador, y bueno, esto es un todo que se va integrando de una manera pues virtuosa, ¿sí? Bien, cerremos este video con las siguientes 4 reflexiones. Primero, la rúbrica es una herramienta, un mapa, una guía sobre los múltiples elementos asociados al logro y resolución de una actividad de aprendizaje. La rúbrica ayuda a comprender el proceso de adquisición y perfeccionamiento de determinados saberes o formas de actuación, y por lo tanto el reto es saber qué evaluar y cómo evaluar, así como la manera de traducir todo esto a una calificación justa, a una calificación sana, ¿por qué no decirlo? Será así que este tipo de evaluación habrá de generar un sentimiento de seguridad por aquello que se logra, como he comentado,
además del reconocimiento de aquello que hace falta para la mejora continua. Una evaluación así genera mejoras en la motivación y produce cambios. Bueno, pues con estos principios teóricos de la evaluación por rúbricas, me despido de este segundo video, esperando que nos puedan acompañar en el último video, en el tercer video de el proceso de evaluación de el pautas para el diseño de la rúbrica. Vamos a hacer una revisión muy integrada, digamos, o transversal también, desde donde comprender cómo los diferentes elementos de la rúbrica y de la evaluación pues están como alineados, ¿no? Aquí les doy un adelanto de la siguiente temática. Pero bueno, no se deja aquí el PowerPoint, no sé, algo le pasó. Pero bueno, siendo así, les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video.